Bien, Dios bendiga a todos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por la bendición que tú nos das de poder estar aquí, oh Padre, en tu casa, frente a tus escrituras, oh Padre. Ayúdanos a obedecerle a Dios. Ayúdanos cada día a buscarte más, acercarnos cada día más a ti, oh Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios continúe bendiciéndoles. Amén. Amén. Dios le bendiga en esta hermosa tarde fresca que el Señor nos da para así compartir su palabra en el Salmo 119. Ya tenemos un tiempo ya. Siempre digo, ya tenemos un tiempito aquí en este Salmo 119. Más de 15 veces hemos hablado de este hermoso salmo, profundo salmo, que nos habla de la palabra y la relación del creyente con la palabra, el creyente en la aflicción, el creyente en distintas situaciones, el amor de este salmista hacia la palabra de Dios, las oraciones de este salmista conforme a la palabra de Dios. Vamos a estar hablando en esta tarde bajo el título La presencia de Dios. La presencia de Dios. Y vamos a estar los versos del 145 al 152 hablando de la presencia de Dios. Bien, hermanos, y siempre que hablamos de la presencia de Dios, a mí me llega a la mente la imagen del arca del pacto, ese arca que simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Y algo que era inherente, podemos decirlo, que estaba siempre inseparable de la presencia de Dios, era la bendición de Dios. Donde estaba el arca, había prosperidad, y por eso fue que se trasladó de un momento a otro a la ciudad de Jerusalén, porque ciertamente donde estaba el arca, todo prosperaba, y la realidad es que donde está la presencia de Dios, hay bendición. Ahora bien, la Biblia nos habla de ciertas acciones que debe, valga la redundancia, hacer el hombre relacionada con la presencia de Dios. Nos da ciertas indicaciones, exhortaciones, mandamientos a nosotros los creyentes en relación con la presencia de Dios. Y uno de ellos está en el verso de este mes, que es Santiago 4:8, que lo dijimos esta mañana, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, redobléis de ánimo, purificad vuestros corazones. Primer mandamiento, uno de los mandamientos que vemos, vamos a decir el primero, porque ya está en Santiago. Uno de los mandamientos que vemos acerca de la presencia de Dios es: acercaos a Dios, busquen a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y habla de los pecadores: limpiad las manos. Obviamente el pecador necesita ser purificado para participar de esa presencia, esa comunión. Y lo de doblez de ánimo es si las personas inconstantes deben purificar sus corazones. Esos son requisitos obligatorios. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que buscarle a Dios para tener presencia de Dios. Otro versículo que fue verso del mes también, Hebreos 10:22, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. Vamos ejercitando la memoria. Nos habla de que debemos acercarnos al Señor, pero no de que me fui, no, con corazón sincero.
El ahorita hablaba de la doblez, sin doblez, que habla de corazón sincero, en plena, completa certidumbre de fe. Purificados, el anterior hablaba de purificación también. Los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Vemos lo mismo. Acerquémonos, el mismo mandamiento, el mismo imperativo de acerquémonos, de la intención, de la acción del creyente, de acercarse a Dios, buscar a Dios, de la purificación y de la limpieza y el doble ánimo, no doble ánimo, nos habla acá. Y ya por último, ya para no hablar tanto y entrar de una vez en nuestro Salmo 34, 18. Creo que fue, no estoy seguro que fue verso del mes, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Cercano está Dios ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Entonces esos versículos nos habla de la cercanía a Dios. Algunas cosas que son imperativas, que son necesarias para que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Ay, como dice aquel versículo que leímos: Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y algo de lo que habla este salmo, el primer punto, acerquémonos a Dios, del 145 al 148. Algo imperativo para que la presencia de Dios esté en la vida de una persona es la oración. Algo indispensable que no se puede desligar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de acercarse a Dios, es la oración, que es el tema central del verso 145 al 149, que lo vamos a dejar hasta el 148. En cada verso nos habla de la oración, estos primeros 5 versículos. Y es como dice Warren Wiersbe: los grandes hombres de fe son grandes hombres de oración. Grandes hombres de fe, grandes hombres de oración. Hemos visto lamentablemente como personas de mucha fe han caído, lamentablemente. Y todo comenzó descuidando la oración. Me recuerdo hablar con una persona de alguien que lamentablemente había deslizado un poco, y me decía que la oración es lo que fortalece, lo que humilla la carne, sujeta la carne. Sin oración, lamentablemente, hay descontrol. Necesitamos orar, someternos a Dios. Entonces, algo inherente, algo que no se puede separar de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, del acercamiento a Dios, de la cercanía con Dios, es oración. Dice un comentarista, y me gustaría abundar en estos 3 puntos que nos dan. Él nos aporta 3 ideas, de las cuales vamos a abundar un poco. Él dice: primero, la oración es inseparable de la obediencia. Dice que primero la oración es inseparable de la obediencia. Y eso lo vemos en los primeros 2 versos, porque dice en los primeros 2 versos: clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus mandamientos. La oración es inseparable de la obediencia. La oración nos ayuda a ser obedientes. El Dios Todopoderoso no puede resistir las oraciones que proceden de un corazón sin doblez, un corazón sincero y consagrado, que expresa el deseo de hacer su voluntad. Dios responde según su voluntad a aquellos que oran con sinceridad,
aquellos que oran con una vida consagrada que les respalda. Algo que vemos en el salmista es que dice, Dios, yo he andado en integridad, y en muchos salmos. Obviamente hay salmos penitenciales de la pena por el pecado, y ciertamente es algo del creyente, el arrepentimiento y la pena por el pecado, pero la mayor parte de los salmos él dice, yo he andado en integridad, y por eso te pido. Entonces debe haber una vida de obediencia, una decisión de obediencia, que va acompañada con la oración. Y así mismo la oración nos ayuda a ser obedientes. Los dos van de la mano. La obediencia nos ayuda a orar y la oración nos ayuda a obedecer. Entonces, hermano, la oración es inseparable de la obediencia. Así que, hermano, oremos. Oremos, que esto nos ayudará a ser más obedientes al Señor. Segundo es, la oración es inseparable de negarse a sí mismo. La oración es inseparable de negarse a sí mismo. Y esto lo vemos en los versos 147 y 148 que dicen, me anticipé al alba y clamé, esperé tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. ¿Para qué? Meditar en tus mandamientos. Estos versos hablan de la temporalidad de la oración. En el primer verso vemos que él dice, me anticipé al alba, es decir, antes que amaneciese. ¿Qué está haciendo ese hombre? Orando, oigan esto. Antes de amanecer, estaba el hombre en oración. Wow, poderoso. En la mañanita, como le decimos, ciertamente hay un componente de sacrificio. Weigler decía, un escritor piadoso, esta es la descripción de hábitos devocionales del hombre de piedad, que se levanta antes del alba para comenzar su día con meditación y oración, decía Weigler. Y él decía también, no Biblia, no desayuno. Wow. Decía, no Biblia, no desayuno. Antes de todo, él oraba al Señor en la mañanita, antes del alba, él oraba al Señor. Hermano, eso es lo mejor que hay. Por la mañana orar al Señor, porque por la mañana es que uno como que se reinicia y así, hermano, uno pasa el día en comunión con Dios y enfocado en Dios y en el temor a Dios y nos va mejor. Ciertamente, cuando uno desde temprano, como dice, desde el alba, uno saca tiempo para hablar con Dios, para orar a Dios, estudiar su palabra. Entonces este salmista se levantaba muy de temprano, en sus primeras horas, esas primeras horas de la mañana, donde Jesús lee los primeros pensamientos, él se levantaba a orar. Hay una frase, no me recuerdo muy bien, que dice, habla sobre eso, que él eleva su oración cual arco. O sea, que los arcos, por ejemplo, lanzar una flecha al aire, y él comparaba la oración matutina con lanzar una flecha al aire. Él decía que así mismo como esa flecha va a durar un gran tiempo en el aire, si es lanzada hacia arriba con gran intensidad, con gran fuerza. Así mismo nuestra mente va a permanecer arriba si en la mañana, en la madrugada, oramos al Señor. Qué profundo es, hermano. Hermano, debemos orar en la mañana. Sé que a algunos no nos gusta levantarnos temprano, pero la realidad es que las cosas valiosas van de la mano con el sacrificio, todo lo que tiene valor en esta vida. Y nos desvelamos para muchísimas cosas, para el trabajo nos desvelamos, nos levantamos temprano, entonces para Dios, con más razón, debería. Pero también no solamente en la mañana, él dice, bueno, dice el verso que sigue, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en los mandatos. Tarde en la noche el hombre estaba estudiando su palabra.
Y qué bueno, hermano, sacar tiempo, aunque sea de noche, para estudiar su palabra en este momento de tranquilidad. Él aún en la noche, utilizaba esas horas para meditar en la palabra de Dios. Y eso es importante, hermano, que aunque se desvele, pero no pase ese día sin orar al Señor. Cada día, meditando y orando al Señor. Entonces ya vimos que la oración es inseparable de la obediencia. Nos ayuda a obedecer y obedecer nos ayuda a orar. Que la oración es inseparable de negarse a sí mismo, es decir, y lo relacionamos con la temporalidad de levantarse temprano para orar a Dios y si no nos da tiempo a estudiar tan profundamente, acostarse tarde o orar en la noche también. Crear esos hábitos de lectura, hermano, de la palabra de Dios, que debe ser lo primordial en nuestra vida. Pero siempre orar, como dice en aquella canción, siempre orar. ¿Sabes? Porque Dios debe ser lo principal en nuestra vida, entonces toda nuestra vida debe girar en torno a lo de Dios, si es lo principal en nosotros. Y por último, la oración es inseparable de la palabra, que es la idea que vemos en el Salmo entero. La Biblia nos enseña a orar y hay muchos patrones y siempre lo hemos dicho. Cada salmo es una plantilla, es un formato, es un ejemplo de oración. Y no solamente los salmos, en las cartas paulinas tenemos oraciones. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. La promesa de Dios la encontramos ¿dónde? En su palabra. Entonces no podemos orar separado de su palabra. En su palabra hallamos las promesas, las meditaciones y la forma correcta de orar. Así es. No podemos separar la oración de su palabra. Entonces ya vimos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero la cercanía, ese acercamiento debe ser una búsqueda intensa. Debe ser una búsqueda santa. Debe ser sobre todo una búsqueda en oración. El segundo punto, Él se acercará a nosotros, que lo vemos en los versos de 149 al 152. 149 vemos una petición que dice: oye mi voz, conforme a tu misericordia, Jehová, vivifícame conforme. Él pide acá que el Señor le vivifique, es decir, que le dé descanso, renuevo, alivio en esta porción. En el verso 150 vemos la situación, el contexto, la crisis. Dice: se acercaron a la maldad de los que me persiguen, se alejaron de tu ley. ¿Qué estaba pasando en ese ambiente? Una persecución. Eran personas propensos, proclives o encaminados, enfocados en la maldad, que perseguían a este salmista, y esas personas vivían cada día más alejados de la ley de Dios. Pero ciertamente, hermanos, si Dios está cerca de nosotros, no hay de qué temer. No hay persecución que temer. En una ocasión, Jesús hablando dice que a quién debemos de temer. Si no temáis a aquellos, a mí no me recuerdo bien el verso, pero habla de temer a aquel que matan el cuerpo. Exacto. Quien debemos de temer es a Dios. No a nada más, solamente a Dios, que es que tiene control de nuestra alma. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Spurgeon decía:
El que ha estado con Dios en el aposento tendrá la presencia de Dios en el horno. Quien ha estado con Dios en el aposento tendrá la presencia de Dios en el horno. Somos personas que hemos buscado la comunión con Dios, que nos hemos acercado con Dios. En ese momento de dificultad, de tribulación, experimentaremos la presencia de Dios. Tendremos paz. Verso 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí vemos como un contraste. Vemos que las personas malas se acercan a la maldad y se alejan de la ley. Pero las personas malas se acercan a la maldad y se alejan de la ley. Pero Dios está cercano a este salmista y él habla de la veracidad de la palabra de Dios. Vemos este contraste entre la ley, este contraste entre alejarse de la ley y acercarse a la maldad, y esta cercanía a Dios y esta cercanía a Dios y la palabra de Dios o la convicción relacionada a la palabra de Dios. Vemos también, gustaría leerle algo que vi relacionado a esto. Bueno, vemos también ya en el verso en este mismo verso 151 que nos habla, aquí está la frase que buscaba: virtud es la verdad en acción y es lo que Dios pide. Pecado es la falsedad en acción, es lo que Dios prohíbe. También una frase de Charles Spurgeon: virtud es la verdad en acción, es la verdad practicada. La palabra de Dios es la verdad. Eso es virtud, la verdad en práctica, la verdad en acción. Y eso es lo que Dios nos pide y pide al mundo. Pecado es la falsedad en acción y es lo que Dios prohíbe. Y eso es lo que nos apunta a esos dos versos, 150 y 151. 151 también nos habla de cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos. Y esta palabra cercano significa, o es una palabra que implica parientes cercanos. Cuando se habla esta palabra, el contexto lingüístico de esta palabra, lo que quiere decir literalmente o en profundidad es pariente cercano. El Señor ha prometido ser nuestro pariente cercano, quien en nuestra impotencia hace suyos nuestras necesidades. Todos nosotros tenemos un pariente cercano o hemos tenido, o hay gente que tiene parientes cercanos, que cuando pasa un momento de necesidad, ese pariente que hace, se hace cargo de usted. Un ejemplo, nuestro padre Elías tuvo una situación difícil de salud, y lo que nos hicimos cargo fuimos nosotros los hijos, yo, Daniel y David. Se presentó la situación un domingo, creo que fue un domingo, sí. Nosotros nos hicimos cargo de principio a fin, sus hijos. Y hay personas que sus esposas, sus tíos, sus abuelos se hacen cargo de la situación. La realidad es que por sí mismo ya no podía hacerse cargo de la situación, pero gracias a Dios que nos bendijo a nosotros para que nosotros pudiésemos ser de bendición a nuestro Padre y honrarlo en esa realidad, en esa situación, perdón. Y ese es el contexto de pariente cercano. El Señor ha prometido ser nuestro pariente cercano, quien en nuestra impotencia, en nuestra incapacidad, hermanos, hace suyas nuestras necesidades. Cuando estamos pasando por ese momento de impotencia, un momento difícil,
Dios hace suya, o promete hacer suyas nuestras necesidades. Así que podemos confiar en Él. Su cercanía se relaciona con su misericordia, con su fidelidad y nuestra seguridad de que Él es nuestro pariente cercano. Y lo dice el verso en la parte que le sigue, en este verso 151. Y todos sus mandamientos son verdad. Y lo dice también el 152. Hace ya mucho he entendido todos los testimonios que para siempre que has establecido. Son esta palabra del Señor de la cual descansa nuestra seguridad. Es una palabra fiel, fidedigna, y hablamos la vez pasada de que es recta y wow, todo, hablamos muchísimas cosas de la palabra de Dios la vez pasada. Pero ciertamente, hermanos, Dios es misericordioso y eso es lo que habla de esta cercanía de su misericordia, de su fidelidad y de nuestra seguridad, de que Él es nuestro pariente cercano basado en la palabra de Dios. Hermanos, acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como le decía al principio, y hay un verso que dice, el acercarme a mí es hay un verso que dice, en cuanto a mí, eso es Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El acercarnos a Dios es nuestro bien. Donde está la presencia de Dios, hay bendición. Pero para acercarnos a Dios, hermanos, debemos ir ante Él, como veíamos los primeros versos. Debemos ir en Él, en esa búsqueda, en oración, en santidad, en estudio de la palabra de Dios, y con un corazón contristo, sin doblez, corazón lavado. Acerquémonos a Dios, hermanos. No hay mayor bendición que estar cerca de Dios, que Dios esté cercano a nosotros, que Dios esté con nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla. Danos de tu gracia y tu poder a poder ponerla en práctica. Gracias por tus hermosas promesas, palabras, exhortaciones. Aquí está tu palabra santa. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Amén, hermano.